Y estamos en comunicación con Glenda Mangia, es activista ambiental y estudiante del último año de la carrera de la licenciatura en nutrición de la Universidad Nacional del Litoral, y nos va a hablar sobre el trigo transgénico. Hola Glenda, ¿cómo estás? María te saluda. Hola María, ¿cómo estás? Gracias por contactarme. Un gusto estar acá. Bueno, muchísimas gracias a vos por estar con nosotras. Contanos, Glenda, para los que no sabemos, ¿qué son los transgénicos? Bueno, para entender un poco el tema de qué son los transgénicos, primero voy a hacer como una idea general de lo que es nuestro sistema de producción de alimentos, porque de ahí viene, digamos, este concepto de transgénico. Nosotros acá en Argentina, desde a partir ya del 90, se empezó a ver, digamos, que la cuestión alimentaria no estaba siendo suficiente para poder, digamos, terminar o de alguna manera garantizar el acceso a los alimentos a nivel, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, porque esto en realidad, el sistema de producción de alimentos se relaciona, todos los países están relacionados y todos en conjunto de alguna manera hacen a la producción de alimentos. Y entonces, digamos, ya en el 96, digamos, surge una cuestión, un concepto muy importante que es la seguridad alimentaria, teniendo en cuenta esto de que ya se veía que la alimentación era un derecho que no se estaba garantizando, porque nosotros tenemos como un derecho muy importante el derecho a la vida, y dentro de eso tenemos el derecho a la alimentación. Entonces, en el 96 surge la seguridad alimentaria como esa garantía que el Estado nos tiene que dar a nosotros como ciudadanos, de poder acceder a alimentos que sean nutritivos, que sean en cantidad suficiente, que no nos produzcan ningún tipo de daño, también digamos que nos permita nutrirnos claramente, digamos que nuestro sistema, nuestro organismo, los pueda aprovechar correctamente para poder llevar una vida sana y activa sin ningún tipo de problema. Es un derecho que tenemos como ciudadanos, como personas que vivimos en este mundo. Entonces, a partir, digamos, de ese concepto, de esta idea de que en el mundo ya nos estaba como costando garantizar la alimentación, el sistema de producción de alimentos digamos, se da como un cambio, sufre un cambio bastante importante con la incorporación de tecnologías, ¿sí? Y acá surge está desde hace un tiempo, pero ya la biotecnología toma un papel muy importante en esta parte, digamos, de, bueno, intentemos cómo podemos hacer para producir alimentos en cantidades tales que podamos llegar a todo el mundo y que no haya ningún tipo de inconveniente, digamos, en acceder a estos alimentos. Entonces la biotecnología lo que hace es utilizar técnicas de la ingeniería genética, donde lo que se hace es agarrar una estructura genética de un organismo e introducirle, digamos, genes de otro organismo para producir alguna sustancia, digamos, o algún alimento, que es lo que se denomina alimento transgénico. Es decir, que un alimento o organismo transgénico u organismo modificado genéticamente, que es como más lo conocemos también, OMG, es aquel organismo que tiene alguna modificación en su secuencia de ADN que se produce, obviamente, en ámbitos de laboratorio, en ámbitos artificiales, con un objetivo determinado. Estos alimentos transgénicos que surgen tienen como objetivo no solo generar alimentos que sean nutritivos y sanos, digamos, es decir, por ejemplo, si hay algún alimento que vemos que nos produce alergia, bueno, la biotecnología con esta ingeniería genética buscaría ver si se puede modificar un poco su estructura, la estructura de ese alimento, para que no sea más alergénico. Eso un ejemplo, ¿sí? Muchísimas cuestiones se pueden hacer a través de la ingeniería genética y la biotecnología que están en auge, pero de ahí es como que surge esta idea de alimentos transgénicos. También otro objetivo también es ayudar al sistema productivo, a lo que es la agronomía, a que los cultivos sean, por ejemplo, resistentes a plagas o que haya tolerancia a herbicidas para que de alguna manera se destruyan las malezas, pero también poder garantizar que el cultivo crezca sin ningún tipo de inconveniente, todo con el objetivo de producir mayor cantidad de alimentos y así mejorar el rendimiento de la producción. Y también la biotecnología busca crear, por ejemplo, medicamentos, vacunas, también a través de estos procesos de transgénesis, se podría decir, ¿sí? Ese es como el concepto de organismo genéticamente modificado o transgénico, que por ahí hemos escuchado mucho, pero no se entiende, no se explica tanto, entonces nos cuesta, digamos, entender qué significa. Y bueno, y en Argentina nosotros como primer, digamos,
alimento transgénico que se produce acá es la soja transgénica, que seguramente han escuchado ya hace muchos años que tenemos este cultivo, que tiene la característica de ser resistente a un herbicida que se llama glifosato. Esta soja transgénica, justamente lo que se hizo es tomar el gen de una bacteria y se le incorporó a la estructura o al genoma de la soja. Por eso es una transgénesis, digamos. Sacás un gen de algún lado y se lo incorporás a ese para mejorar o darle determinada característica o cualidad. Claro, y nosotros, digamos, en lo que es la alimentación, se da a conocer que esos alimentos son transgénicos, porque nosotros cuando compramos algo en el súper, como lo dan a conocer o como que lo mezclan con las otras comidas y no es algo que públicamente lo dan a conocer para saber qué tipo de alimentación estamos teniendo. Mira, una pregunta muy interesante. La verdad es que no tenemos una regulación que a nosotros nos permita visualizar porque tendría que estar, digamos, en el rótulo de los alimentos, que digan que son organismos modificados genéticamente. Acá en Argentina eso no está aprobado, nunca se propuso tampoco. En Europa sí, esto se viene hace muchos años. Yo nunca tuve la oportunidad de viajar a Europa, pero si alguien alguna vez viajó seguramente lo vio, que aparece una etiqueta que dice OMG, que demuestra que es un organismo modificado genéticamente. Eso acá en Argentina no lo tenemos y sería muy interesante que esté, porque por ejemplo nosotros no solo tenemos soja transgénica, sino que tenemos maíz transgénico. O sea, el 70% de nuestra superficie cultivable es de soja y maíz transgénico. Y el maíz tiene una característica que se utiliza muchísimo. No solo se produce soja y maíz para alimentar al ganado, sino que también se introduce, como vos decís, en nuestros alimentos. Y hay, por ejemplo, un aditivo que tal vez lo han escuchado, que se llama jarabe de maíz de alta fructosa, o JMAF, porque lo van a ver así en los ingredientes, que es un aditivo que está presente mucho en golosinas, gaseosas, que digamos ha demostrado, es decir, la evidencia científica ha demostrado que no solo que genera mucha adicción, que podría ser, digamos, uno de los motivos por los cuales en Argentina tenemos como el consumo más elevado de gaseosas a nivel mundial, es muy preocupante, y podría estar, digamos, está muy conectado en realidad con el jarabe de maíz de alta fructosa, porque genera adicción, y en los niños se ha demostrado que genera hiperactividad y déficit de atención. Entonces, esto que vos decís sería muy interesante y muy importante que nosotros podamos identificar de los alimentos que nosotros tenemos cuáles son organismos modificados genéticamente, porque no solo el maíz está muy presente, por ejemplo, en este formato, sino que la soja, a partir del 96, que se empezó a producir esta soja transgénica y la producción de soja aumentó muchísimo en Argentina, se empezó a incorporar a los alimentos de determinadas maneras que nosotros como consumidores no nos vamos a dar cuenta. No nos vamos a dar cuenta. Por ejemplo, está la lecitina de soja, hay emulsionantes de soja. Por ahí vamos a ver también, si leemos los ingredientes, que puede contener trazas de soja. O sea que de alguna manera está siempre presente en nuestros alimentos. Y también se vio algo muy gracioso que me pareció un anecdótico. Miriam Gorban es una licenciada en nutrición muy referente en Argentina, que defiende la soberanía alimentaria y sabe muchísimo de este tema. Me he formado muchísimo gracias a ella. Ella dice, pasamos de la hamburguesa de carne a la hamburguesa de soja, cuando pasó todo este cambio, esta sojización en Argentina, porque realmente empezó a introducirse en muchísimos alimentos y nosotros como consumidores no sabemos identificarlo. Glenda, te hago una consulta. ¿Y esto que se aprobó sobre los trigos transgénicos, de qué se trata? Bueno, el tema del trigo transgénico es muy reciente, probablemente, por lo menos yo no lo he visto en la tele, así que es muy poco probable que estemos al tanto de esto, porque no es que ha salido públicamente, pero digamos, a mí me llegó, yo me enteré porque yo estudio en la UNL y estoy inscripta al boletín de mi facultad, me llega todas las semanas noticias, digamos, de la universidad y de mi facultad. Y veo que hay una noticia que dice aprobación del trigo transgénico y la UNL, digamos, como universidad participó, digamos, tuvo un papel muy importante en la producción de este trigo. Y entonces me pongo a leer e investigar, porque la verdad es que quería saber. Obviamente yo vengo más o menos siguiendo todo lo que es el sistema productivo y dije, a ver, trigo transgénico nunca había escuchado, ¿qué es esto?
Entonces, bueno, me pongo a leer, me pongo a investigar, vi también una charla muy importante que dio Naturaleza Derecho, que es una ONG muy importante acá en Argentina que trabaja con esto hace mucho, hace investigación. El trigo transgénico surge, digamos, de una unión entre la Universidad Nacional del Litoral, el CONICET, Bioceres, que es una empresa argentina, la Asociación de Corporativas Argentina, que se unieron para que cada parte aporte a la creación del trigo transgénico. Es decir, desde la Universidad Nacional del Litoral, ahí tenemos una doctora en biotecnología, la doctora Raquel Chan, ya y descubrió el gen de, pudo hacer que el trigo, modificar, digamos, su genética para que sea resistente a la sequía. Y por otro lado, la empresa, la Asociación Corporativa Argentina, aporta un producto que se llama Prominence, pero que es glufosinato de amonio, que es un herbicida, que lo que hace justamente es, este trigo transgénico es resistente a la sequía, pero también es resistente al glufosinato de amonio, ¿sí? Así como teníamos la soja transgénica resistente al glifosato, que seguramente lo han escuchado muchísimo, ahora el trigo transgénico sería resistente al glufosinato de amonio, que es otro herbicida que, a diferencia del glifosato, que tuvo grandes, digamos, controversias, hay muchísima investigación al respecto de los daños que genera para la salud y para el ambiente, el glufosinato de amonio, según la FAO, es 15 veces más tóxico que el glifosato, ¿sí? Entonces, la universidad, a mí lo que me pasó es que la universidad, el CONICET, que es un organismo de investigación muy importante en Argentina, estaban muy orgullosos del descubrimiento del trigo transgénico, porque para la biotecnología y la industria, la agroindustria, es un avance muy importante. Que haya nuevos alimentos transgénicos es muy, muy importante porque de alguna manera, como fueron viendo, hay como una integración entre lo que es las empresas, la ciencia, el Estado, que todos, digamos, de alguna manera se ven beneficiados, digamos, ante la creación de esto, porque este sistema productivo genera una gran dependencia. Nosotros generamos un alimento transgénico, pero necesitamos el herbicida, porque es el que va a permitir, digamos, que esa planta, por ejemplo, en el caso de la soja, vos le echás glifosato, la soja no sufre ningún tipo de problema y se mueren las malezas. Y así aumentamos el rendimiento. Con el trigo transgénico pasaría lo mismo. Glenda, muy cortito, porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Sí. ¿Cómo estás? ¿Qué efectos negativos tiene esto en nuestra salud? Bien, la verdad se hemos demostrado muchísimos efectos. El problema es que no los conocemos porque hay una gran, digamos, hay la investigación tiene mucho conflicto de interés con las empresas. O sea, las propias empresas tienen sus propios investigadores que modifican de alguna manera los resultados para que no salga a la realidad lo que es realmente. Pero los efectos sobre la salud se pueden resumir en dos grandes grupos. Uno, el que tenemos, digamos, las enfermedades que se producen por las personas que viven en los campos aledaños, digamos, a estos cultivos transgénicos, porque estos agrotóxicos son venenos de alguna manera para el ambiente y para la salud y generan muchas enfermedades. Por ejemplo, se ha demostrado que generan enfermedades crónicas no transmisibles porque contribuyen de alguna manera a la obesidad, a la diabetes, hay aumento de mortalidad por cáncer, leucemia, malformaciones y problemas hormonales, también puede causar problemas de infertilidad, la celiaquía también está relacionado con esto, enfermedades respiratorias, dermatológicas, neurológicas, y muchísimas más. Hay muchísimos estudios, digamos, que han demostrado los efectos que tienen estos agrotóxicos para nosotros, y además esto se da porque de alguna manera la gente que vive cerca del campo está en contacto con estos venenos constantemente, y las otras personas nos llega el alimento intoxicado o envenenado cuando de alguna compramos. u otra forma te terminás intoxicando. Claro. Sí, Glenda, muchísimas gracias por tu tiempo y por habernos contado algo acerca de los transgénicos. No, muchísimas gracias a ustedes, muchísimas gracias por el espacio. Muchísimas gracias, Glenda.